ver, reactivar audio. Ahí te escucho a vos. ¿Me escuchás ahí? Sí. Ahora vos, No, silenciate, Pauli. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Ahora? Mari, sí, yo te escucho. Sí, buenísimo. Arrancamos en nada, en 2. Vamos a ver un poquito más, a ver si conecta alguien más y arrancamos. Mándenme un mensajito a ver si se escucha bien, si escuchan sin eco y escuchan bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a arrancar en medio puntual porque el tiempo un poco que apremia. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María de Giovanni Angelo, soy intensivista acá del servicio de CTI del Hospital Policial. Y bueno, la idea de hoy es hablar de accidentes cerebrovascular isquémico. Va a ser una presentación acotada en tiempo, pero bueno, vamos a tocar un poco todos los puntos. Y bueno, espero que le gusten a los que se conectaron y gracias por conectarse. Bueno, respecto a la importancia del tema del accidente cerebrovascular, los accidentes cerebrovasculares hoy en día representan en nuestro país, a partir del 2018-2019, la primera causa de muerte a nivel nacional, habiendo superado actualmente la cardiopatia isquémica. Es la primera causa de discapacidad, siendo etiología aparte de muerte precoz, de muerte prematura, y de años de vida potencialmente perdidos, y años de vida potencialmente perdidos funcionales, ¿no? Dentro de los accidentes cerebrovasculares tenemos los isquémicos y los hemorrágicos, siendo el 80% de etiología de naturaleza isquémica. ¿Cómo lo definimos? El ACV isquémico se produce por la obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral, determinando un desbalance entre la oferta y la demanda de flujo sanguíneo con el consiguiente sufrimiento celular. Esto inicialmente es reversible, pero de perpetuarse en el tiempo determina una muerte celular irreversible por necrosis, ¿no? En cuanto al mecanismo del ACV, es un mecanismo obstructivo que se produce ya sea por aterotrombocardioembolia, como vemos en el cuadro, o por un accidente de placa in situ a nivel intracerebral. Anatómicamente vamos a tener a nivel cerebral un sector de core central, que es el sector de máximo sufrimiento, circundado por un área de penumbra, el área de penumbra isquémica, que es el sector que de mediar una desobstrucción precoz tiene un sufrimiento reversible y va a ser el que vamos a poder salvar. Por todo lo dicho, el tiempo es cerebro, cuanto más tiempo transcurre sin reperfundir, mayor muerte cerebral vamos a tener,
y por todo esto el tratamiento del ácido isquémico constituye una emergencia médica. ¿Cuál va a ser el blanco terapéutico? Por un lado, vamos a buscar desobstruir el vaso fluido, y por otro lado, incrementar el flujo colateral en el sector de penumbra para poder salvaguardar esta área. En cuanto al tratamiento del ACV, en esta charla vamos a abordar básicamente el tratamiento del ACV isquémico en la fase aguda. En lo que respecta a la rehabilitación y el tratamiento posterior no vamos a ahondar. ¿Qué bibliografía vamos a tener en cuenta para esta charla? Nos basamos en las guías de la AJA 2018 de ACV isquémico, la actualización de las guías de la AJA 2019, además el consenso argentino sobre accidente cerebrovascular de 2019, y el protocolo de ACV nacional del Ministerio de Salud Pública de 2020. Otros artículos que vamos a mencionar para el tratamiento endovascular de trombectomía mecánica es el estudio de Down y el estudio de Diffuse. En el correo de la charla van a ver algún otro artículo citado, pero básicamente estos los quise nombrar de manera esencial porque van a ser los más renombrados en el correo de la presentación. Bueno, en cuanto al tratamiento del ACV, es importante que exista una articulación en todas las fases del tratamiento, desde la prehospitalaria hasta la hospitalaria en sí, para que logremos el éxito en cuanto a la terapéutica, lograr salvar la mayor cantidad de tejido posible. Por lo tanto, una articulación de todas las fases es fundamental. Lo que respecta a la cadena prehospitalaria, lo fundamental es una identificación precoz del ACV y un traslado a un centro de referencia que cuente con tomógrafo y disponibilidad para realizar el RTPA, y a su vez personal entrenado en su administración. Constituiría el centro de referencia, el gol estándar, poder llevar un centro que además de lo mencionado, cuente con disponibilidad para realizar trombectomía mecánica y evitarnos un traslado secundario posterior, ¿no? En nuestro medio, la fase que tiene carencias es la educación comunitaria. A nivel internacional se invierte en educación comunitaria, y existe una mnemotecnia que es el BFAST, que está desarrollada en base a la escala de Cincinnati, que se enseña y que la población la conoce, y que nos habla de que cuando las personas presentan una alteración del equilibrio, del balance, una afectación del campo visual, trastornos en la motilidad de los brazos, o de la motilidad de la cara, o trastornos del habla, las personas consultan rápidamente, y esto permite que la articulación de las fases se lleve con un mayor éxito. Una vez arribado el paciente a la emergencia, debemos de establecer el diagnóstico de ACV. Para eso contamos de dos pilares, ¿no? Es un diagnóstico clínico e imaginológico. La clínica, efectivamente constituye un ACV, es un déficit neurológico brusco, no reversible y concordante con un compromiso de territorio vascular. Eso nos tiene que hacer sospechar que constituye un ACV isquémico. Una vez que tomamos contacto con el paciente, hay que definir el minuto cero en la instalación de los síntomas, porque esto va a ser fundamental para la terapéutica posterior. Las escalas a aplicar en el accidente cerebrovascular isquémico es la escala de NIS, y constituye una recomendación 1B según las guías de la AJA 2018. La escala de NIS es una escala clínica que evalúa signos y síntomas del ACV isquémico, es reproducible y fácil de aplicar. Va de 0 a 42 puntos. Cuanto mayor es el puntaje, mayor es la sintomatología neurológica que se encuentra en el paciente, y su valor se correlaciona con la extensión del ACV, con la alteración de la funcionalidad posterior y con la mortalidad posterior. En esta imagen se puede ver de manera esquemática lo que evalúa la escala ENIS. Por un lado, trastornos del lenguaje, por otro lado, trastornos del nivel de la conciencia, trastornos de negligencia, trastornos de las náuseas, trastornos en el campo visual, y trastornos en la motilidad de la cara, de los miembros superiores, de los miembros inferiores y de la sensibilidad de los 4 miembros. Y por último, la presencia de trastornos del equilibrio, de la coordinación. Acá en realidad adjunté las tablas de la totalidad del NIS, pero no vamos a ahondar en leerla toda. Básicamente lo que quería era transmitir qué puntos era que se evaluaba la escala, queda adjuntada y junto con la presentación. Dentro del diagnóstico de la accidente de emergencia también es importante indagar sobre los antecedentes personales de la persona y el uso de medicación. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene antecedentes personales que nos puedan sugerir la presencia de una enfermedad coagulopática, por ejemplo, o el uso de medicación anticoagulante o antitrombótica, son elementos que pueden contraindicar el uso de la terapéutica fibrinolítica, y que además nos van a hacer solicitar determinada paralítica que habitualmente no solicitaríamos, ¿no?
El único examen que debemos de solicitar en el paciente antes de la tomografía, en todos los pacientes que tienen un ACV isquémico, es la glicemia. ¿Por qué? Porque la glicemia puede determinar, cuando tenemos una hipoglicemia, un ACV mimix, o sea, un simulador del ACV. Y por eso siempre tenemos que descartarla previo a continuar con las etapas diagnósticas. Y bueno, y en situaciones como las que mencionamos, cuando sospechamos trastornos coagulopáticos, o cuando el paciente toma determinada medicación, ya sea antitrombótica o anticoagulante, siempre debemos de solicitar una clase y unas plaquetas y esperar su dosificación para continuar con el tratamiento. En cuanto al pilar imaginológico, es suficiente con una tomografía convencional para completar el diagnóstico de ACV isquémico y para descartar que no sea un ACV hemorrágico, ¿no? Esto constituye una recomendación 1A según las guías. Si tuviéramos la posibilidad de contar con una resonancia cerebral, siempre que esto no demorara continuar con los pasos terapéuticos, también es válido. Y si el paciente fuera por la clínica un potencial candidato a una trombectomía mecánica y realizar un estudio no invasivo de las arterias cerebrales no implica una demora en la terapéutica, también es recomendación 1A hacerlo inicialmente. En cuanto a la imagen tomográfica, vamos a aplicar la escala de Aspects a las imágenes obtenidas. Esta escala lo que hace es evaluar el compromiso del territorio de la arteria cerebral media, tiene una máxima puntuación de 10, va de 0 a 10, y lo que hace es, con dos cortes imaginológicos, uno a nivel ganglionar y otro supraganglionar, divide el territorio de la ACM en 10 partes. Por cada territorio comprometido se va a descontar un punto. Cuanto menor es el puntaje, mayor es la extensión de la ACM. Respecto al tratamiento, es fundamental que durante la evaluación diagnóstica, de manera en paralelo, ¿no? Se realice una evaluación del ABCDE y que actuemos en consecuencia apoyando las funciones vitales, ¿no? Continuando con la atención, en la cadena de atención del paciente con accidente cerebrovascular, las unidades de ACV constituyen una recomendación 1A, no existen en todos nuestros centros hospitalarios, pero cuando están, las debemos de usar. Una unidad de ACV lo que constituye es un equipo multidisciplinario que está dirigido específicamente a la atención del paciente con un ACV, tienen protocolos establecidos, como dijimos, una recomendación clase 1A, porque se ha visto que disminuyen el tiempo puerta tomografía, el tiempo puerta aguja, determinan una mayor tasa de uso de RTPA, una disminución en la mortalidad y una menor estadía hospitalaria. Es importante mencionar que si bien las unidades de ACV son recomendación 1A, cuando el paciente es un paciente grave que tiene indicación de cuidados intermedios o de CTI, estas no cuentan con personal entrenado para ello, ni tampoco con aparatología, por lo tanto no vamos a poder utilizarlas. Bueno, en cuanto al tratamiento de reperfusión, el objetivo es recanalizar la arteria obstruida y restituir el flujo en las áreas no infartadas, en el área de penumbra que vimos inicialmente, ¿no? Tenemos dos opciones. Por un lado, el tratamiento farmacológico, que son los fibrinolíticos, el RTPA, y por otro lado, el tratamiento mecánico, la trombectomía mecánica, el tratamiento endovascular. Ambas son indicación 1A en candidatos adecuadamente seleccionados, y ambas se han visto que mejoran resultados funcionales a largo plazo en el paciente, sin cambios significativos en lo que es la mortalidad. En cuanto al tratamiento fibrinolítico, vamos a usar fibrinolíticos fibrinoespecíficos, que lo que hacen es provocar la lisis del trombo con mínimos efectos sistémicos coagulopáticos. El que está aprobado por la FDA es el RTPA, el ATPase, que es el activador tisular de plasminógeno. Es una proteasa que transforma el plasminógeno del trombo en plasmina, provocando así la fibrinólisis local. Por eso que los efectos sistémicos son mínimos. Y bueno, y tenemos dos ventanas, como se ve en la diapo. Por un lado, una ventana de aplicación desde el inicio de los síntomas del ACV hasta el contacto con el fármaco de 3 horas, lo cual constituye una recomendación clase 1A, y una ventana extendida, una ventana un poco más grande, que va desde las 3 horas posteriores a las 4 horas y media de iniciado el ACV, que tiene una recomendación de un grado menor que es clase 1B. Y como vimos hoy, el tiempo cerebro. Como el tiempo cerebro, la eficacia del tratamiento fibrinolítico es tiempo dependiente y se tiene que hacer lo más precozmente posible. Siendo ideal realizarlo entre el contacto del paciente y la aplicación del fármaco en menos de 1 hora, lo que se denomina como la hora de oro.
Esto constituye una recomendación también clase 1A. Este metaanálisis que citamos en esta diapo, en realidad es un metaanálisis que se hizo en 2014, en la Lancet se publicó, tenía casi 7.000 pacientes, y se puede ver en la imagen del costado, en la izquierda, que cuanto más precozmente se aplicaba el tratamiento fibrinolítico, mejores eran los resultados del paciente en cuanto a la escala de ranking modificada. A la derecha podemos ver que en realidad eso fue independiente, o sea, se vio los mismos efectos independientemente que el paciente fuera menor o mayor de 80 años, independientemente de que la escala de NIS fuera alta o baja. De ahí la importancia en que el tratamiento fibrinolítico sea aplicado tan precozmente. Bueno, respecto a los criterios de inclusión para el RTPA, primero, que sea efectivamente un ACV isquémico, ¿no? Como dijimos, diagnóstico clínico más genológico compatible. Segundo, que esté dentro de una de las dos ventanas, o de la ventana de tiempo de 3 horas, o de la ventana de tiempo extendida de hasta 4 horas y media. Que tenga un NIS igual o mayor a 6, pero que este criterio de inclusión tiene cierta flexibilización en NIS menores cuando los síntomas son invalidantes. Por ejemplo, pacientes que tienen afasias, o pacientes que tienen una hemisomatognósia, son síntomas que son invalidantes, que dan una puntuación de NIS más baja, pero que ahí debemos de realizar la consideración de aplicar igual RTPA. En cuanto a los criterios de exclusión, bueno, no los vamos a mencionar todos porque son muy extensos, pero el concepto es que tenemos criterios de inclusión absolutos y relativos, algunos para la ventana de 3 horas, otros para la ventana de 3 a 4 horas y media, y que lo que se vinculan principalmente es al riesgo de hemorragia cerebral y de hemorragia extracerebral. Van a quedar las tablas adjuntas en la presentación para que las puedan revisar, pero básicamente ese es el concepto de los criterios de exclusión, relativos, absolutos, y aquellos de las 3 horas y hasta las 4 horas y media. ¿Cómo vamos a administrar el RTPA? La dosis es de 0,9 miligramos kilogramo intravenoso, siendo la dosis máxima administrar 90 miligramos. Un 10% de la dosis total va a pasar en bolo en 1 minuto. Si no objetivamos ningún evento adverso en ese minuto, la dosis restante va a pasar en perfusión en 1 hora. En esta diapo, en realidad, lo que buscamos esquematizar en realidad es que se vea cómo se reconstituye el fármaco. El RTPA tiene 2 frascos, uno del fármaco en sí y otro de agua bidestilada. Tiene un artefacto ahí autocebante que permite reconstituir el fármaco cuando lo conectamos. Una vez que está reconstituido el fármaco, vamos a cargar el 10% de la dosis en una jeringa y la vamos a administrar, como dijimos, en 1 minuto. Si no pesquisamos ningún evento adverso, vamos el fármaco restante colocarlo en una bomba de infusión continua y administrarlo. Un elemento importante a mencionar es que a veces no tenemos en cuenta que las tubuladuras queda como entre un 10 y 20 mililitros a veces de fármaco que no pasa. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que de las tubuladuras se debe vaciar hasta lo último, o pasar suero, para que el fármaco llegue en su totalidad a la circulación del paciente. Consideraciones previas al inicio del RTPA. Bueno, como dijimos hoy, la glicemia, siempre previamente a iniciar el RTPA, para que no sea una hipoglicemia el cuadro que estamos sospechando como un ACV, y además para detectar hiperglicemias muy elevadas, por encima de 4 fundamentalmente, que se ha visto que se asocia con un aumento de la transformación hemorrágica posterior. Y bueno, y en pacientes que dijimos hoy, que sospechamos que puede haber una alteración coagulopática, en estos casos sí vamos a tener que solicitar una crasis y una dosificación de plaquetas. ¿Cuáles son estos casos? Pacientes que recibieron heparina sódica en las últimas 48 horas, hay que solicitar un KPTT. Pacientes que reciben warfarina, ahí tenemos que solicitar un INR. O pacientes que sospechamos por algún motivo una alteración de la crasis, ahí debemos solicitar una crasis completa con plaquetas. El uso de heparina sódica y warfarina en determinadas situaciones no contraindica el uso de fibrinolíticos. Cuando el KPTT es normal, con heparina sódica, o cuando el INR es mayor a 1,7, paciente que recibe warfarina, menor a 1,7 en pacientes que reciben warfarina, estaríamos habilitados a continuar con la terapia fibrinolítica. Y las plaquetas contraindican el uso de terapia fibrinolítica cuando son menores a 100.000. Otra consideración previa es el control y tratamiento de la hipertensión arterial. Antes de empezar la infusión, durante la infusión y las primeras 24 horas del RTPA, debemos de mantener una sistólica menor a 185 y una diastólica menor a 110.
Esto es una recomendación clase 1B según las guías. ¿Y por qué es tan importante? Porque disminuye la formación del edema cerebral, el riesgo de transformación hemorrágica y la recurrencia precoz del accidente cerebrovascular. El fármaco de elección es el labetalol, que se va a administrar en bolos lentos de 10 a 20 miligramos intravenosos, siendo el máximo a administrar en 1 hora de 120 o en 24 horas de 300. Si no pudiéramos utilizar labetalol porque el paciente presenta alguna contraindicación o no lo tolera de manera adecuada, el enalaprilato es una de las opciones como alternativa al mismo. ¿Qué aspectos clínicos vamos a monitorizar una vez que el paciente recibió el RTPA y durante la infusión del mismo? El evento adverso más temido es la hemorragia intracerebral sintomática. Decimos sintomática porque en realidad en los pacientes que reciben RTPA, en un gran porcentaje existen microsangrados, lo que se denomina microblitz, pero que no son significativos. Cuando la hemorragia es significativa, determina una sintomatología en el paciente y por eso la denominamos así. Por otra parte, otro evento adverso que puede presentarse es una reacción anafiláctica, que es el angiodema lingual y que la debemos de pesquisar también. Por eso constituye una recomendación 1B, que no solamente tenemos que tener personal entrenado en administrar el RTPA, sino también en poder manejar los potenciales eventos adversos que pudieran aparecer. ¿Cómo vamos a monitorizar la presencia de una hemorragia intracerebral? Una reevaluación continua del estatus neurológico, cada 15 minutos en las primeras 2 horas, cada 30 en las siguientes 6 horas, y cada 1 hora en las restantes 16. Vamos a realizar un control estricto de la presión arterial durante las primeras 24 horas de administrado del RTPA, y si el paciente presentara un deterioro del Glasgow mayor o igual a 4 puntos, o elementos clínicos de hipertensión endocraniana, como fuera náuseas, vómitos, convulsiones, o sea, la presencia de un tercer par, debemos de detener de inmediato la infusión, y como sospechamos que se desarrolló una hemorragia intracraniana, solicitar crisis fibrinógena urgente con una tomografía de cráneo convencional, convocar al neurocirujano y al hemoterapeuta, y administrar crioprecipitados inicialmente 10 unidades con 1 gramo de ácido tranexámico, lo cual pudiéramos repetir según los resultados posteriores de la clase y del fibrinógeno. Respecto al tratamiento coadyuvante a la terapia fibrinolítica, el resto de los objetivos que vamos a buscar en el paciente con un ACV isquémico son los objetivos generales de un paciente neurocrítico, evitando todo lo que significa la escuela neurológica secundaria y salvaguardando así el área de penumbra. Como dijimos hoy, reevaluación continua y simultánea del ABCDE y actuar en consecuencia. Saber que estos pacientes tienen que permanecer con la vía oral suspendida por al menos 24 horas o hasta que se descarte un trastorno de la deglución para evitar todo lo que sean las complicaciones aspirativas. Vamos a dejar al paciente con vía venosa periférica y estando contraindicado la punción venosa profunda y la arterial en sitios no compresibles, así como también la colocación de sonda vesical o sonda nasogástrica en el paciente que recibió RTPA. Respecto al tratamiento antitrombótico, los pacientes que reciben RTPA no deberían de recibir aspirina en las primeras 24 horas, y esto constituye una recomendación clase 1A. Más allá de las 24 horas, sí, y nos evitaría la recurrencia precoz de la ACV. Respecto a la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa, son pacientes con alto riesgo de desarrollar TBP, y bueno, inicialmente vamos a usar medidas neumáticas, previo a Doppler de miembros inferiores que descarte una TBP, y más allá de una semana, si no existieron complicaciones hemorrágicas asociadas al RTPA, podemos plantearnos la posibilidad de isocoagular con heparina de bajo peso. Bien, continuando con el tratamiento endovascular, la terapia trombolítica va a disminuir la eficacia cuanto mayor es el vaso comprometido, el vaso obstruido. Cuanto más grande es el vaso, menor eficacia tiene la terapia trombolítica. Y es ahí donde tiene lugar la terapia endovascular. La trombotomía mecánica va a estar indicada en obstrucciones de vasos intracerebrales de grueso calibre, como son la arteria carótida interna o hasta la porción M1 de la arteria cerebral media. Siempre que nos planteamos un tratamiento endovascular, requerimos una documentación de la obstrucción en los niveles mencionados, ya sea la carótida interna o hasta la porción M1 de la arteria cerebral media. Y esto constituye una recomendación clase 1. Para poder aplicar esta técnica requerimos de un neurocirujano o de un radiólogo intervencionista experiente, que no solo pueda desarrollar con éxito la terapéutica, sino que también poder afrontar las complicaciones potenciales del evento. Reiteramos nuevamente que el tiempo es cerebro, y al igual que los trombolíticos, la eficacia de la terapia endovascular es tiempo dependiente. Cuanto más precoz, mejor va a ser el resultado que obtenemos. Y bueno, y en este caso 3 ventanas de aplicación.
que las vamos a desglosar a continuación. La primera ventana es la ventana de 6 horas. Paciente que instaló un accidente cerebrovascular y hasta el contacto con la aguja del tratamiento endovascular es hasta 6 horas, los criterios de inclusión van a ser la edad mayor o igual a 18 años, una escala de ranking menor o igual a 1, la ventana que ya mencionamos, una escala de NIS mayor o igual a 6, una oclusión documentada de la arteria carótida interna intercraneana o de la arteria cerebral media hasta la porción M1, y una escala de ACTEC mayor o igual a 6. En estas condiciones, la terapia endovascular representa una recomendación clase 1A. Siempre que el candidato esté a terapia endovascular, a su vez lo sea para RTPA, debe recibir previamente el RTPA. Y esto constituye una recomendación también clase 1A. Es importante mencionar que en la ventana de 6 horas, hasta 6 horas que tenemos contacto con la aguja y podemos proceder a la trombectomía mecánica, no se requieren de estudios multimodales cerebrales, solamente documentar la obstrucción de la arteria carótida interna o de la arteria cerebral media hasta la porción M1. Y es importante mencionar que, además de los pacientes que pueden recibir RTPA antes, también adquiere relevancia el tratamiento endovascular porque nos ofrece una opción en aquellos pacientes que tienen contraindicación para recibir RTPA y que cumplen los criterios de inclusión para la trombectomía mecánica. Bien, más allá de la ventana de 6 horas, el tratamiento endovascular, requerimos, para poder aplicar la trombectomía mecánica, estudios que documenten la presencia de tejido potencialmente recuperable. Es decir, que busquen la presencia de un mismatch. Bueno, en esa imagen adjunta en realidad se ve bien el concepto de mismatch, ¿no? La diferencia entre lo que es la sombra, la clínica, y la afectación del tejido cerebral que está parado ahí haciendo la sombra, ¿no? ¿Cómo vamos a pesquisar este mismatch? Ya sea por una resonancia por difusión o por una tomografía por perfusión. La aplicación de ambas estudios multimodales imaginológicos en este periodo de tiempo, o sea, más allá de las 6 horas y hasta las 24, constituye una recomendación clase 1A. 2 estudios avalan el uso de la trombectomía mecánica más allá de las 6 horas, que son el diffuse y el down. Como dijimos, tanto para el diffuse como el down vamos a, como se ve en la diapositiva, a manejar otras ventanas de tiempo. El diffuse trial, en realidad, fue un estudio que se realizó con 3 criterios de inclusión de la población, una edad entre 18 y 90 años, una escala de ranking menor o igual a 2, un tiempo de inicio de los síntomas hasta la punción arterial de 6 a 16 horas, fue la ventana que se manejó, la documentación de la obstrucción arterial, como habíamos dicho, y la presencia de un mismatch imaginológico, como está citado ahí, un volumen del infarto menor a 70 mililitros, un cociente mismatch mayor o igual a 1,8, o un volumen de penumbra isquémica mayor a 15 mililitros. En el diffuse tenemos 2 ramas de tratamiento, uno que recibe trombectomía mecánica con la terapia farmacológica habitual, con el RTPA, y una segunda rama donde solamente se recibe tratamiento farmacológico mediante RTPA. ¿Qué beneficio se obtuvo en la rama que recibió la trombectomía mecánica asociada? Es que la independencia funcional a los 90 días fue significativamente mayor que en el grupo que recibió el fibrinolítico de manera aislada. Respecto al estudio Down, presentó criterios de inclusión similares al estudio diffuse, la documentación de la oclusión, como mencionamos hoy, una edad mayor o igual a 18 años, la ventana se extendió, es una ventana diferente, de 6 a 24 horas de instalado la ACV hasta el contacto con la aguja, un NIS mayor o igual a 10, y una escala de ranking menor o igual a 1. Y la pesquisa de un mismatch clínico-imaginológico, como está citado ahí abajo. Las 2 ramas de este estudio, una con el tratamiento farmacológico habitual, el RTPA, y la otra con la trombectomía mecánica más el RTPA, pudieron objetivar en los resultados que la independencia funcional a los 90 días fue significativamente mayor en el grupo que recibió trombectomía mecánica, de manera similar a lo que se vio en el estudio diffuse, con una ventana diferente. Por lo tanto, basado en esos 2 estudios, las recomendaciones de la guías de 2019, la actualización de las guías de la AJA 2018, son que en los pacientes que tienen, desde la instalación del déficit motor hasta el contacto con la aguja, un periodo de tiempo de 6 a 16 horas, según los estudios de Down y Diffuse, la realización de una trombectomía mecánica es clase 1A. Y en la ventana extendida de 16 a 24 horas, la recomendación es un poco menor, una recomendación clase 2A a nivel evidenciable.
Es importante mencionar que en los pacientes que reciben RTPA previo al tratamiento endovascular, no se debe esperar constatar un beneficio clínico antes de programar la trombectomía mecánica. O sea, se realiza el RTPA, si no se pesquisa ningún evento adverso, se traslada directamente a la trombectomía mecánica. Y lo otro es mencionar que al igual que como se ve en el cateterismo cardíaco, nosotros buscamos un objetivo técnico con la trombectomía mecánica, que es un resultado en geográfica TISI-2B3. Y bueno, y para finalizar, unas palabras del ACV isquémico maligno. ¿Cómo se define? El ACV isquémico maligno es un ACV extenso con comportamiento clínico severo vinculado al desarrollo de hipertensión intracraniana. Tiene una alta mortalidad, mayor a un 80%, y se debe, ya sea por un compromiso extenso del ACM, o sea, de la arteria cerebral media, de la carótida interna, o a veces por el compromiso de varios territorios vasculares en simultáneo. Tiene una mayor incidencia en el paciente joven, porque son los pacientes que presentan menos buffer intracraniano, y por lo tanto pueden responder menos al edema cerebral. Y la mortalidad que tiene está vinculada al desarrollo de edema cerebral que determina hipertensión endocraniana y secundariamente a esto, herniaciones transtentoriales. Y en general esta entidad se ve en los primeros 5 días del ACV isquémico, porque como dijimos está vinculado al desarrollo de edema cerebral. Más allá de los 5 días, en general no se desarrolló, no se ve este cuadro clínico. En cuanto al tratamiento del ACV isquémico maligno, bueno, nosotros en CTI le vamos a aportar obviamente la terapéutica farmacológica, que ya conocemos para el tratamiento de la hipertensión endocraniana, y todo lo que pueda evitar la insuficiencia neurológica secundaria. Pero en lo que respecta al tratamiento quirúrgico, la opción que contamos es la descompresiva. Que constituye una descompresiva, constituye una hemicronectomía que se asocia a una plastia de la dura madre. Tiene que tener una extensión frontotemporoparietal, con una extensión longitudinal mínima de 12 centímetros y una altura de 8 centímetros para que sea eficaz efectivamente. La indicación es ante el desarrollo clínico de elementos sugestivos de hipertensión endocraniana o ante la presencia de elementos imaginológicos como son la desviación de línea media de 5 milímetros mínimamente o 10 milímetros según la bibliografía que utilicemos. Es útil tanto para el ACV isquémico derecho como el izquierdo. ¿Y cuándo la vamos a realizar? En la parte de abajo de la diapo están citados los 3 trials que estudiaron la aplicación de la descompresiva en los infartos isquémicos de la arteria cerebral media, que son el Decimal, el Hamlet y el Destin. En estos pacientes se aplicó la descompresiva precozmente en las primeras 48 horas de integrado la ACV, pacientes que tenían un ACV isquémico de la arteria cerebral media y que eran menores a 60 años. En estas condiciones se vio que disminuía la mortalidad de forma significativa, pero sin generar una discapacidad funcional sustancial. Por otra parte, el Destiny 2 fue un trial que estudió la aplicación de la descompresiva en las mismas condiciones, pero en pacientes mayores de 60 años. En ello se vio que la disminución significativa de la mortalidad se daba, pero con una discapacidad sustancial posterior. Y de ahí que surge la controversia en la indicación de la descompresiva en pacientes mayores de 60 años, y que se debe tomar la decisión en equipos multidisciplinarios, ¿no? Inclusive consultando por medio de la familia, porque la discapacidad que asocia es significativa. Y bueno, llegando como a la conclusión final, ¿cuándo tendríamos indicación de la descompresiva en el ACV isquémico maligno? Constituye una indicación clase 2A, nivel de evidencia A, en pacientes menores de 60 años, con un ACV isquémico de la arteria cerebral media, y que desarrollan un ACV isquémico maligno dentro de las primeras 48 horas. Y un menor nivel de evidencia, o sea, se debería de considerar en aquellos pacientes con las mismas características, pero mayores de 60 años, con nivel de evidencia 2B, clase 2B, perdón, nivel de evidencia B. Y bueno, por acá vamos terminando la presentación. Fue un poco rápido porque el tiempo apremiaba, pero bueno, más o menos la idea fue tocar un poco todos los puntos y bueno, y que les haya gustado. Ya conecto para si surge alguna duda o si quieren acotar algo. No, cierro. Desactivo los...
Vamos para desactivar el silencio. Vamos para desactivar los silencios. ¿Soy yo? No, son ellos. Bueno, desconecto nomás. Si alguien quiere hablar de eso. Bueno, si alguno quiere hablar o mencionar algo, nos avisa. Y bueno, y si no, vamos a tener la instancia el viernes que viene con Carolina Monge, que se va a presentar, ella va a presentar como es un caso clínico de accidente cerebrovascular isquémico, y que bueno, tal vez ahí también pueden surgir más la discusión, y si quedó alguna duda o algo para comentar, se puede realizar en esta instancia. Si alguno quiere hablar ahora, nomás que se desactive el micrófono y que comente. Hola, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Hola María, ¿cómo te va? El chino te habla. Escúchame, una pregunta, Diga. me encantó. Escúchame, eso de la decisión de la decompresiva, hablarlo con la familia, de acuerdo, porque uno siente a veces que ese tipo de decisiones tienen que ser médicas, no porque sea algo oscuro, sino para no transferirle a la familia, porque la familia te va a pedir que le hagas todo. Sí, claro, Y la a veces en pacientes que vos ya sabés que va a quedar con una discapacidad importante, con una pobre calidad de vida, yo qué sé, dependiente total, si es hemisférico izquierdo, por ejemplo, por el componente afásico. Yo la verdad que no lo tengo resuelto, mirá que es un tema mental también, de hasta dónde proponerle a la familia o decirle, mire, nosotros no vamos a proceder, pero va a pasar esto y esto, informarle seguro. Sí. Es un poco, pero no lo tengo resuelto yo, no sé qué opinión tenés tú. Bueno, en realidad, bueno, lo que me decís es totalmente coherente, ¿no? Es generar una responsabilidad a la familia que realmente a veces no se puede manejar. Nada, en realidad mencioné lo que hablaba más o menos las guías y más o menos la información que se recababa, es que como resulta controversial, es importante preguntar hasta qué grado de discapacidad ellos o la persona estaba dispuesto a llevar a cabo para seguir adelante con su vida, ¿no? Que a veces tal vez no traspasar la responsabilidad, pero sí consultar si es una persona que se veía pudiendo llevar una vida con sus capacidades funcionales no completas, ¿no? Que bueno, de ahí surge la controversia, es muy discutible, son pacientes mayores de 60 años y que se ha visto que el grado de funcionalidad se ve afectada. Por lo menos sí tomar la decisión de manera multidisciplinaria entre nosotros. Sí es discutible lo que me decís, si consultaron a la familia, pero bueno, es una decisión difícil, ¿no? Sin duda, no tampoco me queda claro, sí o sí me parece que el equipo multidisciplinario tiene que estar y tomar la decisión en conjunto, ¿no? No es una decisión para tomar de manera aislada, porque bueno, la funcionalidad está demostrada que se ve afectada, ¿no? Y de manera significativa. Dale, muchas gracias. No, gracias a vos, Chino. Es más técnico que otra cosa. ¿El fondo? ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, entonces nos vemos el viernes que viene con Caro, que va a presentar el caso clínico de acero isquémico. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Nada, ojalá que haya gustado. Fue medio rápido, pero bueno, el tiempo apremiado. Un abrazo grande a todos. Vamos cerrando por acá. Dale, muchas gracias. Gracias a todos.